La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido de supervisión en la obra del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa y la preparatoria que se va a construir en las inmediaciones del CETRAM Constitución de 1917. La obra del museo inició en la administración anterior con la concesión al Papalote Museo del Niño. Con la entrada del nuevo gobierno, se eliminó el convenio con el Papalote y la administración quedará a cargo de la Secretaría de Cultura Capitalina. El museo quedará concluido en 2020 y tendrá capacidad para recibir a 5,000 visitantes diariamente. La preparatoria tiene una inversión de 130 millones de pesos y recibirá a 1,150 alumnos por turno, generando 400 empleos directos y 160 indirectos. Es la recuperación de un espacio público, la recuperación para la gente, que no se privatice el espacio público. La inversión en Iztapalapa es integral, con la creación de la línea 2 del cablebús y el trolebús elevado, acciones que agradeció la alcaldesa Clara Brugada. Se convierte en un gran centro de movilidad, no porque sea el CETRAM, sino por las inversiones que están ya destinándose para Iztapalapa. El plantel del Instituto de Educación Media Superior quedará terminado en diciembre próximo, indicaron las autoridades capitalinas. En la Cámara Javier Cordero para 21 Noticias, Enrique Muñiz.